Perfecto, gracias. Pues, Laura, me presento contigo, Aarón Navarro, y pues me gustaría, bueno, es un gusto poder hablar de esta cinta que, si bien creo que sí se siente todavía esta vibra y esta cuestión del ojo documental que te ha caracterizado en tu carrera, me llama mucho la atención esta parte de la ficcionalización y por ahí me gustaría empezar un poco primero hablando de tu conexión con Male y cómo fue también co-trabajar el guión al lado de ella y después hablando de este como cuestión, no sé si es híbrida en cuanto a la cuestión fílmica, pero me gustaría también hablar de esta versión de una manera pues ficcionalizada de una verdad que te tocó vivir a ti al lado de ella, ¿no? Pues la verdad, Aarón, muchísimas gracias por tu tiempo y por invitarme a estar aquí contigo. Y agradezco mucho la pregunta, porque sí tienes toda la razón. Esta es una película original, bastante sui generis, porque nació primero como un documental, pero desde su inicio nace como un documental un poco híbrido, porque yo conozco a Male en tiempos de pandemia y entonces primero ella y yo nos conectábamos por Zoom, así es como nos conocimos, como pudimos establecer. Ahora sí que nuestra relación nos juntábamos, de hecho, los lunes, los miércoles y los viernes, y era como si tuviéramos sesiones que Male decía que era su terapia. Obviamente yo, Aaron, trataba de quedarme bastante callada, porque yo psicóloga no soy, pero lo que sucedió ahí es que Male se escuchó a sí misma y enseguida ya se arrancó acción y entonces yo dije, se nos va a ir la película y le mando un teléfono a Male para que Male se grabara mientras yo la dirigía por Zoom en su teléfono antiguo, le mando micrófonos y empezamos a trabajar así. Cuando la pandemia bajaba, me iba yo con ella a su pueblo, la filmaba yo y entonces así estuvimos casi 2 años. Y obviamente en esos 2 años compartimos muchísimo y acompañé yo a Mal en todo este recorrido que vemos ahora en la película, pero después de que llevábamos casi esos 2 años trabajando así, me pasaron dos cosas. Uno, Aaron, a mí me gusta hacer cine y la película que estábamos haciendo Male y yo en ese momento no era cinemática y tampoco le hacía justicia a ella. Yo conociendo a Male, era mucho más interesante Male de lo que habíamos logrado capturar. Y en ese momento hice yo un corte como para yo ver cómo se fusionaba el material filmado por ella con el mío y así. Y no me estaba convenciendo, me parecía que era interesante, porque ella es muy interesante, pero que no, el material no me convencía. Y mientras estaba yo en eso, me voy al pueblo de Male y en un momento dado estoy ahí con Giovanni. Giovanni me dice, es que yo no quiero que a mí me estés entrevistando. Y le dije, no, pues no, es a la fuerza, ¿no? Pero luego cambia de opinión y me dice, bueno, vamos a sentarnos tú y yo solos, porque ahí para ese momento solo se dejaba filmar con gente, pero no él solo conmigo, ¿no? Y en el momento, Aaron, que yo prendo la cámara, no le hago todavía ninguna pregunta a Giovanni. Giovanni llora. Se le salían así las lágrimas y yo no le había hecho ninguna pregunta. Y ahí, Aarón, yo me di cuenta que los hijos de Mal estaban muy chicos. O sea, o sea, a los 15 años pensamos que ya somos grandes o sabemos, pero pues obviamente no sabemos nada, ¿no? Y ahí me di cuenta que la relación obviamente de Mal y sus hijos es complicada, que hacer un documental así como observacional en realidad a lo mejor no les iba a ayudar, sino podía empeorar la relación entre ellos. El caso es que dije, a ver, ¿por qué si Male y yo ya estamos colaborando creativamente? Porque Male se ha venido autofilmando, ¿no? ¿Por qué no podemos llevar la colaboración al siguiente paso? Y Male y yo ser coescritoras de su historia y de alguna manera hacer una puesta en escena de lo que Male y yo hemos descubierto durante estos 2 años. Porque lo que yo me di cuenta es que iba a ser muy diferente lo que si la cámara te cacha, a otra cosa muy distinta es que tú te actúes a ti mismo frente a la cámara, pero tú teniendo el control de qué estás mostrando, ¿no? Entonces, yo primero le platico a Male y a Male de primeras, así como que me dijo, pero ¿cómo? Entonces, lo que yo filmé ya no va a quedar en la película, ¿no? Y le dije, pues no, Male, no quedaría, pero tú serías coescritora y de esta manera podemos proteger la relación con tus hijos porque tú y tus hijos pueden escoger como en lugar de estos materiales que hemos capturado tú y yo, que sus hijos obviamente a lo mejor no iba a ser lo mejor.
A sus hijos les encanta la idea. Fátima, la primera apuesta en ser muy partícipe, yo creo que porque tenía muchas cosas que ella quería de alguna manera vivir o decirle a su mamá, como teniendo el permiso, por ponerlo de alguna manera. Y entonces Male también se da cuenta que ella también le gusta la idea y el caso es que ya no te hago el cuento más largo, Aarón, que eso es lo que hacemos Male y yo, nos tomó nosotros como 8 meses, luego Andrea Chignoli, que es quien editó la película, entró como supervisora de guión también, que ayudó mucho porque tiene gran visión, y así es como trabajamos. Y luego lo que sí fue una locura es que la película que tú viste, que vamos a ver ahora, gracias a Los Astros, a Mandarina y a muchas cosas, el que vamos a poder ver la película en los cines la próxima semana, este, esa película la tuvimos que filmar en 2 semanas, Aaron, porque obviamente toda la gente es real, todo el mundo tiene trabajo. Entonces, pues no se puede uno desaparecer de los trabajos así. Y entonces, entre que trabajo un rato y luego vengo y esto y lo otro, no sé qué, en 2 semanas filmamos la película. Y esto se pudo a que trabajo yo con un equipo muy chiquito, pero con los que son personas que he trabajado ya muchas veces y tenemos muy buena química y además, la verdad, son Franklin, el fotógrafo, es súper talentoso y Andy, bueno, todos los que trabajaron, la verdad, gente bien talentosa. Entonces, así es como se hace Sueño Mexicano y así es la colaboración entre Male y yo. Grandioso. Cuéntame también un poco, algo que me llama mucho la atención son las conversaciones que ella tiene con sus compañeras que también estaban buscando, bueno, uno de los dilemas que plantea Sueño Mexicano es esta de la maternidad y de volver a ser madre, ¿no? Creo que las conversaciones me gustan mucho porque dan puntos de vista muy certeros desde diferentes aspectos. Primero tenemos a los que son de su pueblo, a los que son los que comparten, digamos, sus condiciones en cierta forma, pero luego también tienen el ojo de recrearlo en la cuestión de, a lo mejor en la sección de de la, pues de la alta sociedad, ¿no? De las señoras que están de repente hablando mientras ellas están trabajando y empiezan a hablar de unos temas que son iguales y que van formando a lo mejor un más amplio criterio para la decisión que toma Male, ¿no? Cuéntame un poco de esa temática que es muy, muy importante dentro de la película. Sí, yo lo que me di cuenta es que, bueno, Male es una mujer muy interesante que puede cargar perfecto la película completa, pero a mí me interesaba que pudiéramos también retratar que no nada más lo que vive Male, sino hacer este mosaico de voces de mujeres donde todas nos podamos sentir de alguna manera escuchadas o retratadas o representadas o que nuestra historia está, ¿no? Entonces fue que me fui acercando tanto al grupo de las mujeres que estaban en Invito, porque pues Mal estaba dentro, que se quería hacer al principio el tratamiento, ¿no? Lo que pasa es que luego cambió de idea. Entonces fue muy rico conocer a todas estas mujeres y la verdad es que Aaron, yo me quedaba pues sin palabras, porque pues muy valientes, pues, no se enchilame otras a hacerse esos tratamientos, entonces fue muy bonito conocerlas. Y luego tuve la oportunidad, también otra amiga, de conocer que me dieran espacio estas mujeres, vamos a decir, como tú dices, de más alta sociedad. Y entonces cuando llego, ¿no? Y les digo, bueno, pues vamos a filmar esto. Entonces me dicen, pero no se nos va a ver la cara, ¿no? Y les dije, no, y yo, para mí era perfecto que no quisieran que se les viera la cara porque creo que el manicure, la joyería, el vestido o lo que sea, daba toda la información necesaria. Y la película, entonces, el hecho que no las mostráramos se volviera más importante que viéramos a Male mientras servía el té y a las otras nada más les viéramos eso, los detalles, ¿no? Y lo que yo siempre he sido de la idea, Aaron, de que no hay mejor carta que la verdad. Entonces a las mujeres les dije, miren, esto es o sea, no me atrevo a pensar por el público, pero mi intuición es que las personas que van a ver la película, a ustedes de entrada van a pensar que todas ustedes son una bola de tontas y que no sirven para nada. Entonces, yo soy de la idea que la vida y todas las personas, hay muchos lados, el prisma tiene muchas aristas. Entonces, yo las invito a que ustedes platiquen de qué es lo difícil de ser ustedes. Y la verdad, Aaron, es que yo no me lo esperaba.
y para mí fue una gran sorpresa cuando ellas empiezan a hablar todos estos temas y para mí fue bien triste, porque no me lo esperaba, Aarón, y dije, ¿qué realidades? Y volvemos a hablar, el ser mujer tiene dificultades en todas partes por cómo es la historia, ahora sí que por lo menos de la sociedad occidental que conocemos, ¿no? En donde pues sí ha sido un patriarcado, que esperamos que vaya poco a poco balanceándose, porque hay mucha gente que dice, estoy harta del feminismo y los temas de las mujeres y que ahora las mujeres están así. Y mi respuesta es, todavía nos falta mucho, entonces tenemos que seguir en estos temas, porque las vi y dije, qué pena, o sea, yo preferiría ser Male, porque a final de cuentas Male no tiene la parte económica que tienen estas mujeres, pero Male a final de cuentas está tomando sus decisiones, está haciendo su vida y está pudiendo romper con una pareja, decir, oh, me muevo de este lugar o hago esto, poner límites. Y como ella lo dice al final en la película, lo que ella estaba buscando es ser ella. Y yo creo que en este recorrido que Male y yo vivimos en esos 2 años, que bueno, se convirtieron en tres, en este recorrido de 3 años, lo que Male, yo acompañé con Male es ver cómo ella sí se empodera a poder ella decir, esta soy yo, esto es lo que yo quiero, sí te pido perdón a mis hijos y lo que quieras, pero tampoco me pongo de tapete. Eh, sí tengo, o sea, lo primero son los sueños, los míos, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? No voy a tener otro hijo nada más para darte gusto a ti, una pareja, lo que sea. Entonces pude vivir con Male todo eso, que para mucha gente diría todavía, bueno, pero es que se podría haber sido más, porque todavía, bueno, pues sí, porque no es una película de Hollywood, no es una fantasía, todavía tenemos no nada más en México, sino a nivel mundial, en muchos lugares, este tipo de actitudes machistas, ¿no? Entonces, creo que ella logra esa, lo que ella quería, que es ese encontrarse a sí misma. Y para mí fue muy bonito poderlo vivir con ella y acompañarla. Ya, me gusta que menciones ese contraste de, porque también lo marcas, creo que, bueno, lo marcan tú y Male bien, el contraste del patriarcado, del machismo. Me gusta mucho esa escena donde están hablando con el abuelo o el papá de Male y de repente se le va la esposa encima y le dice, no, pues si tú también te vas de borracho y vas con mujeres a tu edad, ¿no? Y todo. O sea, hay una contrapuesta muy interesante, inclusive también en la cuestión de la relación que tiene Malen al principio, que es con la que comenzamos el viaje de esta historia, ¿no? Cuéntame también la importancia de justamente contraponer este aspecto, porque creo que es lo que también resulta mucho más enriquecedor del viaje de Male y que al final acaba de, bien lo dices, encontrarse a sí misma, ¿no? Sí, fue muy interesante poder ver eso porque, bueno, empiezas con lo que son sus padres, ¿no? Son personas maravillosas, Aarón, ¿qué te puedo decir? Y creo que no sé cómo explicarte, aunque el papá de Male no pudo acabar la primaria, y aunque habla a lo mejor de manera un poco brusca, vamos a decir, es un hombre con un gran sentido común. Y lo mismo la mamá de Male. La mamá de Male tuvo más oportunidades, pero es una mujer con sentido común. Y los dos son personas que aunque tienen altas y bajas y bueno, lo que son además muy divertidos, pero son dos personas sólidas y que siempre han estado ahí. Entonces muchas veces lo que yo me pude dar cuenta es que Male tiene la seguridad en sí misma que tiene, mucho es por sus padres. Y ahí es donde te das cuenta que hay cosas que se pasan que a veces no tienen que ver con escolaridad o cosas así, ¿no? Y el tema de la pareja, creo que para mí es importante decir es que yo puedo no estar de acuerdo con estas tipos de actitudes que Edgar pueda tener de pensar, pues si no tienes este hijo, pues, sí, pues te dejo, ¿no? Y que le diga, pues me sirves el refresco ahorita y todo este tipo de cosas que a mí me parecen horrorosas. Pero una cosa es eso, lo que yo puedo pensar en ese sentido, pero otra cosa es que Edgar es un buen hombre y simplemente es producto de un contexto. O sea, Edgar es así, pero dentro del pueblo te podría yo decir que, o sea, le cuida, o sea, cuando llegaron a vivir los hijos de Male a su casa, él le cuidaba a los hijos porque Male se seguía yendo a trabajar a la Ciudad de México y quien cuidaba a los hijos de Male era Edgar. Entonces, y eso no te lo hacía cualquier otro hombre del pueblo. Y Edgar nunca
dejaba que alguien hiciera un comentario de Male de, porque pues, Edgar no tiene hijos, entonces, por ejemplo, mucha gente en el pueblo decía, pero pues, ¿por qué te metes con una mujer que ya trae una carga, tú te mereces? Es toda esta idea machista y Edgar siempre defendió el estar con Male, su relación. Entonces, Edgar no es perfecto como no es perfecta Male, como no soy perfecta yo, ¿no? Pero Edgar no es un hombre horroroso, ni mucho menos. Hay actitudes porque es cómo se vive en este pueblo rural, ¿no? Entonces, eso quería yo también comentarlo, ¿no? Porque a veces también me parece injusto, ¿no? Que también es lo que digo, juzgamos a los personajes y a las personas de manera, y hay que adentrarse, ¿no? Las cosas no son tan blanco y negro. Claro, y eso que acabas de mencionar me gusta, porque justamente creo que gran parte de esta película es eso, ¿no? No hay juicios, realmente muestras cómo son los arcos, cómo son las personas, pero no hay un juicio ni para nadie, ¿no? O sea, es simplemente mostrar las interacciones, cómo de alguna forma esas interacciones van formando o han formado lo que han sido o lo que son hasta el momento todos, ¿no? ¿Qué tan complicado, siendo documentalista, obviamente, fue también separar ese ojo documental? A lo mejor lo mencionaste un poquito al principio, pero que de repente dijeras, chin, esto a lo mejor en ese sentido hubiera sido más interesante también andar por acá y meter, y a lo mejor si bien es mal la guía, pero de aquí también hay otras cuatro historias que me podrían complementar muy bien la vista, pero no, ¿no? Sí, siempre es complicado porque la verdad es que cuando uno se mete a hacer una película, Aarón, vas conociendo y vas conociendo más gente y dices, esto es interesantísimo. Y no, si luego te digo que había unas historias muy surreales, pues porque México es muy surreal, ¿no? Entonces, si uno se las encuentra en todas partes del mundo, bueno, México somos especialistas en tener historias, muy inesperadas, ¿no? Entonces, me encontré con cosas muy ricas que le tienes que decir, no es para esta película, a lo mejor se hace otro proyecto, pero esto no puede ser porque si no le quitamos la fuerza y entonces ni contamos una, ni otra, ni otra. Entonces, en ese sentido, tratar de enfocarme. Y la otra también sí decirte que a lo mejor esto te suena raro, pero fíjate que yo nunca me he sentido como documentalista. Como además vengo de las artes plásticas y visuales, siempre me he sentido como creadora. Y siempre lo que sí me apasionó fue mi paso de trabajar en las artes a meterme en el cine, fue a través del documental, trabajar con gente real, porque me encanta las historias reales porque para mí es una gran oportunidad. Es como si la gente me diera esa oportunidad como de leer un libro, pero de conocer a los personajes en carne y hueso, que creo que es lo más bonito del proceso de hacer una película. Entonces me encanta trabajar con gente real, pero no me considero como documentalista en el sentido de que muchos documentalistas sienten como un poco también, hay muchos tipos de documental, pero también se sienten más apegados a lo periodístico. Yo no hago eso, ¿no? Y para mí lo interesante es siempre revelar lo que tú acabas de decir, ¿no? Tratar de revelar algo que no sea fácil de juiciar, sino de simplemente presentar que es complejo y presentarte como lo que yo viví cuando estuve en ese lugar o con ellos, ¿no? Tratarte de poner algo que invite a conversar y no a decir, ah, es esto, ah, la verdad es fulano, es, ¿no? Sino que nos invite a conversar. Eso es lo que, es lo que me gusta a mí hacer. Claro, y Laura, bueno, has hablado de una historia en paralelo de hermanos, has hablado de una pareja en Montana, si mal no recuerdo, en Non-Western, aquí hablas de la historia de Male. ¿Qué te llama la atención ahora de este? Creo que podría decir que de alguna manera tu filmografía hasta el momento me ha gustado porque captura de alguna forma mucho diría yo, del factor humano, ¿no? De muchas cosas que son así. ¿Qué es lo que sigue para ti? ¿Te gustaría seguir ahondando en esta captura del factor humano, ya sea con la ficción o con el documental o con cualquier otro género? Estás en lo cierto, Aaron. Eso es lo que me es fascinante a mí. Entonces, le diste al clavo. Y sí, estoy trabajando nuevamente y fíjate que se dio de manera coincidente, ¿eh? No lo escogí así, pero estoy trabajando otra vez con una pareja interracial. Primero lo conocí a él, no sabía que su esposa era de otra religión, de otra raza, todo eso no sabía, ¿no? Primero me enamoré de él y son una pareja de los dos, tanto se llaman George y Sonia, y ambos son boxeadores de esto del Muay Thai tailandés.
y son una pareja francesa. Entonces ha sido una locura. Viven aquí en Londres donde vivo yo y primero pensé que iba a ser una película británica, pero resulta que ellos son franceses, entonces la película está mucho hablada en francés. Para no hacerte la historia más larga, yo ni francés sabía, entonces me he tenido que meter a las clases, estar esto, pero uno se enamora de quien se enamora y ellos me parecen eh, que nos van a dar este retrato de lo complejo de lo del ser, que es el ser humano y de lo poco que podemos estar como diciendo, ah, las relaciones son así o asado en tema de géneros, es lo opuesto a la relación que viví en Montana. Entonces se está haciendo un viaje muy bonito, muy interesante. Y lo que sí te puedo decir es que es otra vez una película, si la queremos llamar así, es híbrida, porque estoy trabajando con el mismo método que trabajé con Male, porque me encantó trabajar de esa manera, porque me pareció que yo me siento más cómoda, porque me parece más justo para ellos, para los participantes, y a mí me da más libertad cinematográfica para poder hacer una película que esté mejor hecha de alguna manera. Y es muy rico trabajar en esta colaboración. Entonces es una película hecha con el mismo método, ahora sí que siguiendo la receta del sueño mexicano que a mí me cambió la vida. Perfecto, Laura. Y para cerrar, me gustaría hacerte una pregunta, a lo mejor un tanto metafórica, pero me gusta mucho el título del sueño mexicano. Pero para ti, ¿qué significa el sueño mexicano? Porque para muchos en México es simplemente tener la oportunidad de viajar a Estados Unidos y tener una vida. Para otros es simplemente tener un trabajo. Hay diferentes concepciones del sueño mexicano, pero para ti, Laura, ¿qué es el sueño mexicano? Fíjate que qué bueno que me preguntas esto, porque nada más te cuento de rápido que el título viene de Male. Male fue la que primero me compartió que ella vivía el sueño mexicano, diciéndome, yo vivo el mexicano porque mis hermanos se fueron a Estados Unidos, entonces ellos viven el americano, pero yo no me fui, pero yo tengo mi mexicano porque yo voy y vengo de mi pueblo para trabajar en la Ciudad de México. Y me pareció un concepto muy interesante, pero a mí me encantó el título, porque me parece que es metafórico al sueño mexicano de Male, que es esta situación de ella decir, quiero mi negocio, quiero mi casa, y lo logro, pero además lo logro porque me libero y me encuentro a mí misma y me puedo decir lo que yo quiero es ser yo misma, es ser libre. Para mí ese es el verdadero sueño mexicano en la película, es cuando Male se sienta con su prima, están en ese atardecer precioso y le dice, lo que yo quiero es ser yo. Estoy cansada como de vivir para los demás, de ser lo que los demás esperan, lo que quiero ser yo y creo que ese es el sueño mexicano y por eso ella termina en un festejo que en cierta manera está siendo ella. Y para mí ese es el sueño de la película. Perfecto. Pues Laura, muchas gracias por tu tiempo, por el espacio, por la charla, por la película. Esperamos ver las que sí que estás haciendo ahorita pronto también. Y pues nada, que la gente pueda conocer más de esta gran historia, de esta bonita historia y que dé también, como dices, para pauta para seguir hablando. En Barcelona ya sé que le fue muy bien, tendremos que acá en México también. Te lo agradezco infinitamente, Aaron. Realmente un gusto. Muchísimas gracias por tu apoyo y por darme tu tiempo.